Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a leer el libro de Alma, el capítulo 14, los versículos 12 y 13. Es muy importante recordar lo que está aquí pasando. Y hay una pregunta que tenemos que tener en mente. ¿Cómo podemos soportar las injusticias de la vida? Y la verdad es que en este punto Alma y Amulek van a sentir mucho acerca de esto. Resulta que Alma y Amulek ya habían terminado de enseñar el evangelio de la ciudad de Amonía y entonces venía la reacción del pueblo. Fueron llevados ante el juez superior y de ahí en adelante hubo mucho sufrimiento. Empezaron a acusarle de atacar a los abogados, atacar la ley e injuriarlos de muchas otras formas. Incluso Sesrom, que al principio le había atacado y ahora se había arrepentido de sus pecados, trató de defenderlos, pero lo único que logró era que lo echaran a él y a todos aquellos que habían creído en las palabras de Alma y Amulek. Lo echaron de la peor de las formas y tuvieron que irse. Sin embargo, no fueron todos, sino que tomaron estos hombres malos a mujeres y a niños y los empezaron a echar al fuego. Más aún, Alma y Amulek fueron obligados a ver esta escena, a contemplarla. Amulek ya no daba más y le decía a Alma que ocuparan ese poder de Dios para detener esto. Pero Alma le detuvo, le dijo que aquellos que partirían de esta vida iban a ser recibidos en el reposo del Señor, iban a ser recibidos directamente por Dios y que aquellos que eran malos iban a ser castigados por sus acciones. Pero era muy difícil contemplar aquella injusticia, aquella escena tan dolorosa. Amulek ya no daba más. Y entonces vienen las escrituras que vamos a leer el día de hoy. Entonces Amulek dijo a Alma: he aquí, quizás nos quemen a nosotros también. Y Alma dijo: hágase según la voluntad del Señor, mas he aquí, nuestra obra no se ha cumplido, por tanto, no nos quemarán. ¿Cómo Alma pudo superar estas cosas? ¿Cómo Alma tuvo tanta fuerza de decir hágase la voluntad de Dios, aún en el momento más complicado, viendo cómo echaban a las personas al fuego, a personas justas, a personas buenas, y que aún ellos estaban corriendo ese peligro? Pero Alma tenía una seguridad y una tranquilidad única que le daba fortaleza para seguir adelante. ¿Cuál fue el secreto de Alma? ¿Cómo pudo soportar estas cosas para seguir adelante? El Elder Quentin L. Cook nos decía: todos participamos en los concilios de los cielos que nos aseguraron el albedrío moral, sabiendo que habría dolor en la tierra e incluso tragedias atroces por causa del abuso del mismo. Entendimos que eso podría causar que nos enojáramos o que estuviéramos confundidos, indefensos y vulnerables, pero también sabíamos que la expiación del Salvador vencería y compensaría toda injusticia de la vida terrenal y nos brindaría paz. Aún antes de nacer, sabíamos que habría injusticias, que teníamos que soportarlas, pero la manera de soportar era entrar en el reposo del Señor, como hablamos en el capítulo anterior. Y sabíamos que vendría un Salvador, Jesucristo, y que por medio de su expiación nosotros podríamos obtener esa paz, podríamos obtener esa fuerza de poder llegar hasta el final, de poder soportar todas estas injusticias. ¿Y saben por qué? El Elder Dale G. Renlund lo explica. Debido a que Jesucristo soportó el sacrificio expiatorio infinito, Él nos comprende a la perfección. Siempre está al tanto de nosotros y de nuestras circunstancias. En la vida terrenal podemos acercarnos confiadamente al Salvador y recibir compasión, sanación y ayuda. Incluso cuando suframos inexplicablemente, Dios puede bendecirnos de maneras simples, comunes y significativas. A medida que aprendamos a reconocer esas bendiciones, nuestra confianza en Dios aumentará en las eternidades. El Padre Celestial y Jesucristo resolverán toda injusticia. Es comprensible que deseemos saber cómo y cuándo. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cuándo lo van a hacer? Que yo sepa, ellos no han revelado cómo ni cuándo. Lo que sí es que ellos lo harán. En situaciones injustas, una de nuestras tareas es confiar en que todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Jesucristo venció al mundo y absorbió toda injusticia. Gracias a Él podemos tener paz en este mundo y ser de buen ánimo. Queridos buenos hermanos, a pesar del sufrimiento que estemos pasando, de la injusticia más grande, tenemos que recordar algo. Hay alguien que sintió ese mismo dolor y pesar que usted ahora está sintiendo. Un dolor que para usted puede ser algo indescriptible, algo que la verdad
Parece que nadie puede entendernos, pero hay alguien que no solamente lo entiende, sino que lo sufrió y lo sintió por cada uno de nosotros. La expiación de Cristo no solamente es el acontecimiento cuando Él pagó el precio por nuestros pecados, sino que también Él sintió nuestros dolores, nuestros sufrimientos, enfermedades a raíz de muchas de esas injusticias. Pero lo hizo por una razón, y es para que nosotros podamos acercarnos a Él, a aquel que nos entiende a la perfección. Si nosotros nos acercamos a Él por medio de la fe en Jesucristo, por medio de aplicar esa esperanza en Él, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, acercarnos orando, hablando con Él, entonces Él nos va a dar la paz, su paz por medio del Espíritu Santo. Podemos sentir la tranquilidad y la fuerza para superar cualquier cosa y para sentir paz aún en la tormenta más furiosa, y podremos hacerlo. Pero hay algo que no tenemos que olvidar. Por favor, no lo olvidemos. El Señor no nos ha dicho ni cómo ni cuándo. Es lo que decía el de Renlund, pero sí que lo hará. No se desespere porque pasa tiempo y el dolor permanece, el sufrimiento permanece. ¿Saben qué? Confíen en Dios, porque el Señor, repito, no ha dicho ni cómo ni cuándo, pero sí que lo hará. Y lo hará. Eso es algo que tenemos que tener en claro. Yo no sé cuánto sufrimiento debe haber sentido Alma y Amulek ante todo ese pesar. Después de ver esa horrible escena, fueron encerrados en una cárcel. Fueron injuriados, golpeados, burlados, vituperados, pasaron hambre, sed, sufrimiento. Y pasó tiempo y seguían sufriendo estas cosas. Hasta que Alma pidió la ayuda del Señor cuando se encontraba el juez superior y muchos otros hombres malvados tratando de hacerlo sufrir más, cuando ellos se liberaron de esas cuerdas. Fíjense lo que dice la Escritura. Y Alma clamó diciendo: ¿cuánto tiempo, Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe, que está en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados. Y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir, porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Cuando los hombres malvados vieron estas cosas, se quedaron estupefactos. Las murallas de aquel lugar cayeron y aplastaron a todos aquellos hombres malvados. El resto del pueblo huyó despavorido. La verdad, queridos hermanos, que hay cadenas que parecen atarnos fuertemente. Las cadenas de la injusticia, del dolor, así como la del pecado, están a nuestro alrededor. Pero la solución para todas ellas sigue siendo la misma: Jesucristo. Jesucristo es la forma en la cual nosotros podemos soportar estas cosas y superarlas, levantarnos y romper aquellas cadenas. El Señor no ha dicho ni cómo ni cuándo, pero que lo hará. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en Cristo, y entonces va a llegar el día en que lo hará. Tenemos que pensar, como decía nuestro querido amado profeta, de manera celestial, sabiendo que lo más importante es que vamos a entrar en el reposo eterno del Señor, en la felicidad eterna. Esta vida es solamente una pequeña, milésima fracción de segundo comparado con la eternidad. Allá es donde tenemos que aspirar. Pero tranquilo, hermano, aún en esta tierra podemos tener la paz de Cristo para superar toda injusticia. Superar no significa que la injusticia desaparecerá, pero que nosotros podremos llegar al final, de la manera y de la forma del Señor, en el tiempo del Señor, pero lo hará, porque lo hizo, porque ya sufrió lo que nosotros estamos sufriendo por ese amor perfecto por cada uno de nosotros, por usted. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. No olvide darle like si no lo ha hecho, y de suscribirse y de compartir este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.